Muy buenas tardes a todos, a todas. Con respecto a tema parciales, recuperatorios, etcétera, lo que es una URB, ya les pude pasar las notas al campus, me falta pasarlas al SIU por las dudas que tenían. Todo lo que es mayor a 5 se redondea para arriba, salvo casos que no lleguen al 4, ¿sí? Que yo considero que por más que numéricamente se redondearía a 4 es porque no están alcanzando los contenidos para probar, y eso cualquier cosa me pueden escribir. A los que les adeudo mandarles el parcial, no me olvidé, apenas terminemos hoy con las clases les mando foto. Y para los de CUDI estoy terminando de corregir barra pasar notas, em, e ir seleccionando los temas que veo que están más flojos. Así que hoy vamos a tratar de hacer, en vistas a que el recuperatorio es la semana que viene, haríamos la corrección, ¿sí? del parcial. Sé que para los de CUDI no está tan lindo porque uno no sabe la nota todavía, pero si no, no vamos a llegar por tema tiempos. El tema de la corrección del examen y ya empezar con lo que es la parte de cinética química, ¿sí? Para las preguntas de... ahí está. Para lo que es preguntas sobre promoción y eso, con nota de 6 están en promoción, ¿sí? Los que tienen menos de 6 ya van a integrador. Dejo ir al recuperatorio para obtener mayor nota. Yo la verdad que, dada la situación de cómo es acá en esta universidad, no suelo recomendar, no porque, no desalentar, sino que no me parece tan necesario ir al recuperatorio por nota, porque ustedes en la instancia integradora rinden esos temas que a ustedes les costaron, pero ya con la tranquilidad de que aprobaron la cursada. Y lo que es numérico, ¿sí? Para una nota, ustedes lo que van a tener es el promedio de la cursada, y todo ese promedio de la cursada se promedia con la nota de integrador y esa es la nota final de integrador que les queda. Entonces, si tienen miedo de ir al recuperatorio y jugársela y que salga mal, la verdad es que recomiendo que vayan directamente a integrador y se quedan tranquilos, tranquilas que aprobaron la cursada. En caso de que no vaya bien el integrador, van a final, pero no tienen que volver a cursar la materia de vuelta. Por eso no suelo recomendar, pero son libres de poder presentarse, sí, teniendo en cuenta que la nota de la última instancia es la que cuenta. Sí, entonces en el recuperatorio, si va mal, termina ahí la cursada. Los parciales, les había comentado que me manden un mensaje privado o al grupo y yo después les mando, sí, por WhatsApp o por mail, eh, lo que es su examen. Así pueden ver las correcciones. Más que nada porque yo podría mandarlo a T6 para que ustedes los puedan ver, pero es medio una cadena larga y quizás lo necesitan ver con anterioridad. Entonces, pregunté ya el cuatrimestre pasado y me dejan mandarles la foto. Después a la pregunta de si va a ser igual, claramente los ejercicios voy a tratar de que no sean iguales, ¿sí? Que igualmente me pasó que armándoles un examen bastante similar, eh, hubo muchos errores que vimos y que charlamos en la clase de consulta, así que estuvo complicado. Pero bueno, ahí ustedes después irán viendo en sus correcciones. Después no sé si hay alguna cosa más o no sé si ustedes tienen alguna duda más respecto a parciales, así ya avanzamos. Profe, lo que estamos cursando en CUDI, el recuperatorio, ¿cuándo sería? Bien, yo hablé con Diego y todavía no me contestó porque tenía que terminar de organizar sus tiempos. Yo creo que por una cuestión de facilidad por sus horarios, me va a decir para el viernes de la semana que viene. Pero bueno, por eso le estuve pidiendo con anterioridad para poder avisarles lo antes posible a ustedes para que puedan ir a rendir. Pero creo que va a ser el viernes. Yo, Gracias. profe, sí, porque cuando rendimos el parcial los de CUI dijo que el recuperatorio era el viernes próximo, o sea, por este viernes, antes de él
comunicarse con usted, nos dijo esa información. Pero Ah, bueno, si era así. capaz que no me entendió, pero no, porque no íbamos a llegar, a ver, se podría haber hecho, pero como no lo hablamos para que él me dijera cuál era su disponibilidad, me parece un poco pronto para ustedes, pero si no llegan a tener problemas, yo les voy avisando lo que me diga Diego. Ok, profe. No, yo más que nada consultar, pero sí, me parecía porque como no nos había dicho nada, digo capaz, no sé si. No, por eso, sé que Diego tiene mayor facilidad para los viernes. Por eso me había dicho para el primer parcial en vez de lunes viernes. Que no va a ser un problema para lo que es el segundo parcial porque todos van a rendir el viernes. Y creo que recuperatorio también, si no me acuerdo mal. Así que ahí no va a haber tanto drama. Era más el problema que teníamos con las fechas con el primer parcial. Pero bueno, de haberlo sabido antes, lo hubiese puesto todo viernes y ya simplificábamos. Pero bueno, justo yo no sabía qué días y horarios tenía Diego. Pero bueno, apenas me confirme eso, sí, yo les mando tanto a los que tengan que recuperar, igual lo voy a mandar por todos los medios, pero puntualmente voy a hacerlo con quienes tengan que recuperar, barra quienes no hayan podido asistir. Bien, eso. No sé si hay otra duda. Profe, yo tengo un aviso nomás. Brenda Fernández no tiene internet, no tiene luz, no quiere perder el presente. Me dijo que le avise porque me mandó mensaje del teléfono de su papá. Ok. Brenda Fernández, ahí ya me lo Sí, anoto. no sé si ponerle el presente acá de mi parte o escribo los dos nombres, solo el mío o usted lo escribe. No, eso es avisarme. Igual, a ver, yo el presente lo tengo en cuenta más que nada para saber si pudieron asistir o no por el tema del contenido. Claro. Así que ahí igualmente yo me lo anoto que tuvo un problema con el internet. Muchas gracias, profe. Ahí le aviso que ya le avisé a usted. ¿Listo? No, con internet. Bien, ahí está, ahí ya me lo anoté. Sí, así como dijo Ximena, la idea sería que en todo caso hay mayores chances para viernes, pero cualquier cambio que haya, yo les aviso. Bien, ¿alguna otra duda más? Bien, si no, hacemos corrección del examen. Así ya a ustedes les queda. Bien, ahí les comparto. Profe, una consulta. ¿Va a grabar esta clase? Sí, se está grabando en estos momentos. Ah, bueno, gracias. De nada. Bien, entonces, en el primer punto del parcial, sí, acá mi ayudante me está aplastando los parciales, les daba 3 elementos que eran alfa, beta y delta, ¿sí? ¿Sí? Alfa, beta y delta, cuya configuración electrónica era externa, era 3s2, 3p con 2, beta, que era 4s2, y delta, que era 4s2, 4. Ahí está. Bien. Entonces, teníamos estos elementos con su configuración electrónica externa y ustedes tenían que indicar verdadero o falso justificando cada respuesta. Algunos en el fragor del parcial solo me justificaron las falsas y el enunciado precisamente decía justificar todas. Entonces yo ahí les conté la mitad del punto por poner bien si era verdadero o falso, pero que si no me justificaba no estaba del todo completo el punto. El A decía que beta tenía mayor radio atómico que delta. Muchos me lo justificaron por la ubicación en la tabla periódica.
El tema es que ustedes no tenían tabla periódica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Segundo caso, no era la justificación que nosotros vimos para propiedades periódicas, porque dijimos que la ubicación a la tabla periódica era una regla memotécnica, que nosotros teníamos la forma de justificar las propiedades periódicas a partir de lo que sabíamos de ellas. Entonces, la forma de justificar, ya sea por verdadero o por falso, era que comparáramos los radios atómicos por las formas que teníamos de predecirlo. Entonces, en el A, ¿sí? Beta nos decía que tenía supuestamente radio atómico mayor que delta. Y nosotros habíamos visto para radio atómico que podíamos predecirlo o aproximarlo a partir de dos conceptos. La cantidad de niveles, que tenía relación con la cantidad de períodos, y la carga nuclear efectiva, que numéricamente, en lo que eran los grupos principales, era similar a el grupo al que pertenecían. Entonces, ahí, desde ese lugar podíamos predecir por la posición de la tabla periódica, pero no porque estaban ubicados ahí porque sí. Pues si uno lo mira desde el punto de vista químico, no nacieron ubicados en la tabla periódica nuestros elementos, por lo tanto no es su justificación. Entonces lo que veíamos era beta y delta, cuántos niveles tenían. Habíamos dicho que según el periodo podíamos predecir el... No hacía falta que me dijeran el elemento porque no tenían la tabla periódica. Entonces, ¿para qué iban a ubicar si era el berilio o era el sodio? No hacía falta. Eran 3 elementos con nombre: alfa, beta y delta. De hecho, a ver, la tabla periódica, ahí busco la tabla. Porque eso también vi que quisieron ponerle qué nombre era, algunos pegándole y otros no. Pero, por ejemplo, alfa, que tenía 3S2, 3S2, 3P2, no era el berilio. S2, P2, esto, grupo 4, era el silicio. Pero bueno, por eso les decía, no era el objetivo, porque de hecho cuando nosotros hicimos el modelo, no hablábamos de identidades, hablábamos de la configuración electrónica externa. Bien, entonces con número de niveles habíamos dicho que podíamos predecirlo por el periodo en el que estaba y que era equivalente a los niveles. Entonces, beta tenía 4S, por lo tanto, estaba en el nivel 4. Lo mismo que pasaba con delta. Delta también estaba en el nivel 4. Pero la diferencia estaba en la carga nuclear efectiva. ¿Sí? Que si ustedes hacían toda la configuración electrónica completa, ¿sí? Y restaban los electrones internos, que es básicamente la configuración electrónica externa, nos iba a dar la carga nuclear efectiva. Por lo tanto, beta tenía una carga nuclear efectiva de aproximadamente 2 y delta de aproximadamente 4. Por lo tanto, si beta tenía 4 niveles y delta también, pero delta tenía mayor atracción que beta, el radio de delta iba a ser más chico que el de beta. Entonces, en este caso, era verdadero. ¿Sí? Entonces, la justificación por la cantidad de niveles y por la carga nuclear efectiva era la que yo esperaba. ¿Hasta ahí preguntas? Creo que no. Bien, borro porque acá voy a tener poquito espacio. ¿Ustedes tenían más espacio? Perdón, ¿eh? No está. No. Dale, gracias. Ahí estamos. Bueno, pero en teoría ustedes no tenían que usar la tabla periódica.
Y de igual forma, porque precisamente el ejercicio, claro, pero yo les había dicho que no se tenía que tener la tabla periódica. Y de igual forma no les ayudó, porque usaron la ubicación que era lo que no había que hacer. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelve a explicar lo del Z efectivo, porque eso es como que o sea, lo entiendo, pero me marea a la hora de justificar. Ok, Que yo creo que seguramente en eso me equivoqué. bien. Lo que es la carga nuclear efectiva, ¿sí? Es la carga neta positiva que ejerce sobre este electrón estos electrones más externos. Entonces, nosotros lo que calculamos, ¿sí? Sería como la diferencia matemática, ¿sí? De las cargas y cuánto van a ser atraídos. Entonces, habíamos visto que la carga nuclear efectiva se calculaba como Z menos S, que Z era el número de protones, pero que en este caso es lo mismo que toda la sumatoria de electrones, menos el apantallamiento, que eran los electrones internos. ¿Qué pasa? Esa diferencia, normalmente, es igual a la carga nuclear, a la cantidad de electrones que hay en la configuración electrónica externa. Entonces podíamos predecirlo como que la carga nuclear efectiva era aproximadamente 2, del caso de beta, y la carga nuclear efectiva de delta era aproximadamente 4, ¿sí? Entonces, es como decir que es la fuerza con la que se atrae, ¿sí? Con la fuerza que se atrae a ese electrón en la última capa, ¿sí? Que tenemos 4, hasta el núcleo. Entonces, a mayor Z efectivo, menor radio voy a tener, porque lo voy a tener más comprimido, ¿sí? ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí, profe. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Me borro. Bien. Después el B decía, alfa alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano si pierde 2 electrones. ¿Qué pasa? Alfa tenía como configuración electrónica externa, ¿sí? 3s2, 3p2. Acá lo que nos decían es que si pierde 2 electrones, llega al gas noble más cercano. Si pierde 2, pierde esto, ¿sí? Y lo que habíamos visto nosotros, en lo que es gases nobles, era la regla del octeto, que habíamos visto, ¿sí? Que por lo general era sumarle electrones hasta alcanzar 8 o restarle electrones hasta quedarse con la capa anterior. Entonces, en este caso, 3s2 no es un gas noble, porque quiere decir que tengo 2 en la capa 3. Para parecerse a su gas noble, necesitaba o ganar 4 electrones o perder 4 electrones para parecerse a sus gases nobles más cercanos. ¿Sí? Algunos me dijeron necesita compartir 4 electrones. Eso se los consideré bien, porque implica, en ese caso, 4s2 era el carbono. A ver. No, el 4s2, 4p2 era el germanio. No, a ver, 3s2, perdón. 3s2, 3p2 sería el silicio. Entonces, en ese caso, ¿sí? Era lo mismo. Si perdía 4 o ganaba 4 para parecerse al neón o al argón. Pero como era un no metal, tenía muchísimas más razones como para generar un compartir. Pero bueno, se entendía el concepto, así que cuando me pusieron compartir 4 electrones, se los tomé como bien. Pero si me ponían necesita ganar o necesita perder 4 electrones, estaba bien.
Después el C decía, alfa tiene mayor energía de ionización que delta. Acá, otra vez, habíamos visto que a mayor radio atómico, menor energía necesitábamos de ionización, porque menor energía necesitábamos entregarle para que pierda esos electrones. Entonces ahí lo que tenían que hacer era comparar nuevamente, pero en este caso alfa con delta, ver cuál tenía mayor radio atómico y por ende va a tener menor energía de ionización. Entonces en este caso, alfa está en el nivel 3, mientras que delta está en el nivel 4, y ambos tenían carga nuclear efectiva 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, delta, ¿sí?, va a ser aquel que tenga mayor radio atómico, porque tiene un nivel más, pero son atraídos con la misma fuerza neta. Entonces, como delta va a tener mayor radio atómico, va a tener menor energía de ionización. Por lo tanto, era verdadera, ¿sí?, porque efectivamente alfa tenía mayor energía de ionización que delta. Sería más estabilidad, ¿verdad? Más estabilidad sería. Sí, se puede hablar de más estabilidad. Necesito más energía para entregarle, así que sí, es más estable ese electrón. Claro, porque creo que yo la respondí así. Pero que nada, quería ver si estaba bien. Gracias, profe. De nada. Bien. Y después el D. Dice, la configuración electrónica de delta debería llevar un 3 de 10, ¿sí? Que recordemos que es 4s2, 4p2. Y la respuesta era verdadera, ¿sí? Porque entre 4s2 y 4p2 debería haber un 3 de 10. ¿Sí? Ahí algunos me lo justificaron con el diagrama de Pauling, ¿sí? Otros directamente dijeron que en realidad entre medio tenía que ir un 3 de 10 y estaban bien. Entonces, profe, eran 3 verdaderas y una falsa. Que la falsa es la D. Sí, exactamente. Y después el 1.1, que decía cómo sería la configuración electrónica de un átomo de 25 electrones, era usar, ¿sí?, aprovechar el tema de la configuración electrónica y empezar a ubicar los electrones, ¿sí? Entonces yo tengo 25 electrones y era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, hasta ahí vamos 10 y 8, 4s2, 3d5. ¿Sí? Ahí hubo principalmente problemas por el orden, o bueno, ahí ya confusiones un poco más grandes. Bien, eso era nuestro ejercicio 1. Buenas tardes, Andrea. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda más? No, profe. Buenísimo. Bien, en el ejercicio 2 nos decía, se tiene una mezcla de 3 compuestos, agua, fluorometano y dióxido de carbono. Identifique las fuerzas intermoleculares con las que interaccionarán las moléculas entre sí. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos agua,
fluorometano y dióxido de carbono. Y nos preguntan fuerzas intermoleculares en una mezcla entre ellas, o sea, cómo interaccionarán todas entre sí. Gajes de los nervios, hubo muchos que no me contestaron la pregunta. Porque después decía, para ello, y los ítems A, B y C. Pero la consigna era contestar cuáles fuerzas intermoleculares habían en una mezcla. Algunos me contestaron qué fuerzas intermoleculares tenía cada una, ¿sí? Así que resté un poquito nomás por no contestar efectivamente lo que pregunté, pero ver que los contenidos los tenían. Entonces A nos decía dibujar la estructura de Lewis, mostrando tanto los pares de electrones enlazantes como no enlazantes. En el B, determinar la geometría de dominio electrónico y la molecular, usando TREPED. Y C, analizar la polaridad de cada una y justificar por qué, considerando la electronegatividad, los átomos, la geometría, etc. Entonces, vamos primero con el agua. Agua, molécula conocida. Me salteo todos los pasos de armado de molécula, porque no hubo tanto problema con las moléculas. Hubo más confusiones en interpretar las fórmulas, que eso me preocupó un poco más, pero en lo que es armar Lewis no hubo tanto drama. Bueno, acá tenemos el agua, teníamos 2 pares de electrones libres y 2 pares de electrones enlazantes, por lo tanto había 4 dominios electrónicos, y eso llevaba a una geometría electrónica tetraédrica, y que después, por tener 2 pares y 2 pares, llevaba a una geometría molecular angular. Esto era polar, ¿sí? Porque tenía las diferencias de electronegatividad a favor del oxígeno, más la fuercita que nos aportaba los pares de electrones. Por lo tanto, era una molécula polar. Y como molécula polar, individualmente tenía London, dipolo-dipolo, y como era un hidrógeno, 2 hidrógenos enlazados a un oxígeno, también teníamos puente de hidrógeno. Así que teníamos las 3 más importantes. Algunos me agregaron que tenían las interacciones o fuerzas de Van der Waals más puente de hidrógeno. Se los puse como bien, pues estaba bien. No era fundamental escribir eso, pero estaba bien. En el caso del fluorometano, hubo mucha gente que interpretó, por eso le tomo un poquito más de tiempo, interpretó como que todo esto estaba entre paréntesis, interpretando que había 3 carbonos y 3 hidrógenos. Si no está el paréntesis, es solo 3 hidrógenos, ¿sí? Es un carbono, 3 hidrógenos, un flúor, ¿sí? Yo en ese, profe, la verdad que me quedé por la mitad porque ya no sabía cómo hacerlo. Bien, vamos al paso por paso. Ahí nosotros tenemos un átomo de carbono, 3 hidrógenos y un flúor. Y el criterio del átomo central es el átomo menos electronegativo a excepción del hidrógeno. Entonces, como teníamos las electronegatividades, el átomo central era el carbono. Para después enlazarse los 3 hidrógenos y el flúor al carbono central. ¿Sí? En este caso tenemos 4 pares de electrones enlazantes. ¿Sí? Esto entiendan que es pares de electrones libres y pares de electrones enlazantes. Por lo tanto, también son 4 dominios. Por lo tanto, tanto la geometría electrónica como la geometría molecular en este caso es tetraédrica. Esta era polar, ¿sí? Porque esto iba mínimo, pero después acá sí había un momentazo dipolar. Y en este caso es un London y dipolo-dipolo. Porque el hidrógeno tenía que estar enlazado al más electronegativo, y en este caso es ínfima la diferencia que hay entre el carbono y el hidrógeno.
Y después tenemos el dióxido de carbono. Acá hubo problemas con ubicar el doble enlace. Yo dije, bueno, les pongo una molécula con dobles enlaces porque vimos al dióxido de carbono un montón de veces. Muchos me pusieron simple enlace. Entonces le terminaron quedando pares de electrones libres y no estaba correcta la Lewis. Entonces, en este caso son 2 dominios, aunque sean 4 pares de electrones enlazantes, son 2 dominios, por lo tanto es lineal, tanto en su geometría electrónica como su geometría molecular. Acá los pares de electrones del oxígeno, para lo que es la geometría, no entran, porque lo que nosotros habíamos visto es que vamos a mirar al átomo central para predecir la geometría molecular. Entonces, los pares de electrones de los oxígenos, si bien está bien que ustedes lo pongan en la Lewis, no se tienen en cuenta para el armado de la geometría. En este caso es no polar, porque los momentos de los dominios son iguales y se repelen. Por lo tanto, solo tenía London. Entonces, en este caso, nosotros las fuerzas intermoleculares que podía haber en la mezcla eran London, dipolo-dipolo inducido, ¿sí? Porque el tener, habíamos visto que tener polares con no polares generaba en este momento dipolar inducido. Y también podía generarse, ¿sí? Lo que se llama aceptores, ¿sí? De puente de hidrógeno por el flúor y los oxígenos que hay en el dióxido de carbono y en el fluorometano. Pero en ese caso, como son casos particulares, a quienes lo pusieron se los puse como bien, a los que no, no les desconté punto por eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Sí, profe. Yo pensé que había que poner lo que era las fuerzas intermoleculares de cada uno, no después con el compuesto. Por eso yo no lo hice. Se ve que no entendí bien la consigna. Claro, yo me imaginé que fue como leyeron lo primero y después ya se fueron a los ítems y se olvidaron la pregunta original. Por eso les resté poco, creo que sí, les bajé de 0,25. Porque si me habían puesto bien las fuerzas intermoleculares, yo entendía que sabían el tema y era algo más de nervios que otra cosa, ¿sí? Pero a quienes, por ejemplo, no pusieron directamente fuerzas intermoleculares, ahí sí las resté. Bien. Después el ejercicio 3 de redox. Hubo varios problemas para interpretar los estados de oxidación, ¿sí? Y de ahí poder interpretar si era una redox o no. Porque el ejercicio les decía, para cada una de las siguientes reacciones, clasifique cada reacción como redox o no redox, asignando el número de oxidación a todos los elementos presentes. Hubo gente que no me puso eso, y literalmente el ejercicio decía que había que poner los estados de oxidación. Y en la redox, o las redox que ustedes encontraran, identificar el agente oxidante y el agente reductor, pero no balancear. Algunos me quisieron balancear por arriba cual estequiometría, no hacía falta, pero donde hubo más confusión fue a la hora de calcular el estado de oxidación cuando teníamos más de un átomo del mismo tipo. Entonces ahí lo vamos a ver. En el inciso A nosotros teníamos la reacción, esto es el ejercicio 3, teníamos el nitrato de potasio más el bromuro de sodio y eso nos daba bromuro de potasio y nitrato de sodio. En la tablita de abajo ustedes tenían, ¿sí? Esta info, que algunos había habido un problema ahí con el armado, entonces algunos datos se los había mandado a las tutoras. Entonces,
El potasio teníamos como único estado de oxidación posible +1 y el oxígeno, para los ejercicios que nosotros teníamos pautados, solo teníamos -2. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el error más común que después se repitió en el resto? El oxígeno tiene -2, pero un solo oxígeno, ¿sí? Si yo tengo 3, ese -2 se multiplica por 3. Y si acá no tengo ninguna carga, da 0. Entonces, ¿cuánto va a tener que valer el nitrógeno? ¿Sí? O mejor dicho, le hacemos así un circulito, aunque me quedo feo. Pero ¿cuánto va a tener que valer el nitrógeno? ¿Sí? Para que la cuenta nos dé 0. Porque vamos a tener 1 más lo que valga el nitrógeno, -2 por 3, -6, igual a 0. Entonces, 1 menos 6, -5. Entonces, ¿cuánto va a tener que valer el nitrógeno para que me dé 0? 5, profe. 5. Entonces, ahí el estado de oxidación del nitrógeno es +5. Y en nuestra tabla de valores estaba el número de oxidación 5. Entonces, confirmábamos que nuestra predicción estaba bien. Entonces, podíamos decir que el potasio tenía +1, el nitrógeno tenía +5 y el oxígeno -2. En el caso del sodio y el bromo, el sodio solo podía tener +1, ¿sí? Y si bien el bromo tenía muchos más, el bromo sí o sí iba a tener que valer -1 y estaba dentro de esos valores. Entonces, sodio +1, bromo -1. Ahora, del otro lado, el potasio seguía teniendo +1 y el bromo va a tener que tener -1. Entonces, confirmamos por ahora que ni el potasio ni el bromo sufren cambios del tipo redox. Vamos al otro compuesto. El sodio solo puede tener +1, el oxígeno solo -2, pero se repite el mismo caso. Tengo +1, no sé cuánto vale el nitrógeno, y tengo -2 por 3, igual 0. Entonces, en este caso, otra vez va a valer +5. Entonces, al completar, voy a ver que ninguno sufrió ningún cambio en el estado de oxidación, así que por lo tanto no es redox. ¿Sí? Sí, profe, yo le puse que no había redox y le puse las cargas que tenían, así como usted puso, pero no hice la tablita de, de abajo que usted hizo. Las comparaciones. No hacía falta que hagan la tablita, siempre y cuando tuvieran los numeritos y yo viera que ustedes entendieron que no hubo un cambio en los estados de oxidación. ¿Sí? Yo acá pongo la tablita para que sea más gráfico, pues estamos haciendo la corrección. Pero si no, no hacía falta. Bien. En el B, ustedes tenían hidróxido de plata hidróxido de plata, ácido clorhídrico, cloruro de plata y agua. Esta es la que habíamos hablado nosotros, que era una neutralización dentro de los tipos de reacciones, porque tenemos un ácido y una base y se forma una sal y agua. Vamos a los estados de oxidación. La plata solo tiene +1, el oxígeno solo tiene -2 y acá el hidrógeno tiene +1 o -1, pero nos da 0. Así que, ¿cuánto va a valer el hidrógeno? +1, profe. +1. Bien. Acá está el que podía llegar a ser un poco más difícil, ¿sí? Porque tanto el cloro
como el hidrógeno podían tener +1 o -1, ¿sí? Pero normalmente, cuando yo estoy viendo en la parte de los reactivos, no suele haber un cambio de electrones en los reactivos, sino en los productos. Entonces, si yo ya venía teniendo que el hidrógeno era +1, acá va a valer +1 de vuelta. Exactamente. En realidad el hidrógeno normalmente vale +1 cuando está interaccionando con no metales, que es el caso del oxígeno ahí interaccionando con el hidrógeno y el hidrógeno interaccionando con el cloro. Claro, exactamente. Entonces en este caso el hidrógeno vuelve a valer +1 y por lo tanto el cloro vale -1. Ahora del otro lado nos queda un poco más clara la cuenta. La plata es +1, por lo tanto el cloro va a ser -1. Y ahora voy al agua, que siempre es -2. Entonces, ¿cuánto va a valer el hidrógeno si tengo 2? +1. +1. Entonces vemos que no hubo cambios otra vez. Por lo tanto, esta tampoco es una redox. ¿Sí? Acá algunos tuvieron esta confusión pensando que como el hidrógeno estaba con el agua, no tuvieron en cuenta que eran 2 hidrógenos y me pusieron que pasó de +1 a +2. Y no era el caso. O que en este caso era al revés, esto era -1 y esto era +1, entonces confundieron cloro con hidrógeno, pero no pasó tanto. Sí, igual eso no hacía falta que pusieran neutralización, siempre y cuando se restringieran a poner redox y no redox, estaba bien. Sí, ponían neutralización, me hacía muy feliz. Bien, después el C tenía aniones. A ver, no, el suyo no. El de Cudi tenía aniones. Pero que era básicamente agregarles cargas. Pero ustedes tenían aluminio y oxígeno 2, que es donde hubo un poquito más de problema. Habíamos dicho que los elementos cuando estaban en estado elemental, ¿sí? Como son los metales, o los gases en estado diatómico, ¿sí? Valían 0. Entonces, tanto el aluminio como el oxígeno valían 0 en los reactivos. Pero del otro lado, como estaban en un compuesto, ahora sí valían, y el aluminio valía +3, solo +3, y el oxígeno solo -2. Si quisiéramos ir a comprobar que hicimos las cosas bien, esto era +3 por 2, más -2 por 3. Y esto nos daba 6 positivo, 6 negativo, 0. Nos daba 0 igual. Entonces, esta sí era una redox, ¿sí? Donde el aluminio pasaba de 0 a +3 y el oxígeno de 0 a -2. Entonces, el aluminio se estaba oxidando y el oxígeno se estaba reduciendo. Por lo tanto, el aluminio solo era el agente reductor y el oxígeno gaseoso era el agente oxidante. Porque recordemos, los elementos son los que se oxidan o se reducen, pero los agentes son el compuesto completo.
acá les hice una ayudita, que el aluminio era todo completo también, entonces ahí no había tanta chance, pero donde la pifiaban algunos era que me ponían como agente oxidante solo oxígeno, y en realidad era el oxígeno 2, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bien. Pensé que estaba hablando con ustedes, pero no. Bien. Y con esto vamos al último punto, ¿sí? Que es el de reacciones, ¿sí? Estequiometría, etcétera. Donde teníamos la siguiente ecuación. Bien. A ustedes les decían, el fluoruro de magnesio, ¿sí? Nuestro producto, puede obtenerse mediante la reacción del hidróxido de magnesio con ácido fluorhídrico, según la siguiente ecuación. Y armábamos la ecuación. Sí, vi que hubo muchos nervios al último punto. Si ven que es el que más les cuesta, en el caso de que tengan que ir a recuperatorio, si fue el que más les costó, recomendación, háganlo primero, ¿sí? Porque ya llegaron con lo poco que tenían y era uno que le tenían que prestar más atención, quizás les sirve arrancar por ese. Después ustedes se fijan cómo administran su tiempo, pero después ustedes van viendo cuál les conviene agarrar primero y cuándo después. Bien. Nos decían que mediante la siguiente ecuación química nosotros podíamos producir fluoruro de magnesio. Si se hacen reaccionar 50 gramos de una mezcla con 85% de hidróxido de magnesio, y eso lo hacemos reaccionar con 25 gramos de ácido fluorhídrico, determinar lo siguiente. ¿Cuántos moles de hidróxido de magnesio tengo para reaccionar? ¿Sí? O sea que tengo en total. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuántos gramos de fluoruro de magnesio se pueden formar como máximo? El ponerle la pregunta del reactivo limitante era básicamente para que no se olviden de calcular el reactivo limitante y no me hagan lío. Pero aún así, algunos se saltearon el paso y no calcularon el reactivo limitante para calcular el producto. No me dejan ayudarlos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo después, bueno, yo con estequiometría me confunde mucho. Eso que fui a particular y todo. Las chicas que dieron tutoría estos días, Sí. dijeron que habían videos aparte en la solapa del campus. Y había algunos como para tomar un concepto en cuanto hay que sacar el reactivo limitante. Y justo ese video se escucha muy bajito. ¿Qué es lo que yo tengo que observar o qué dato tengo que ver que tenga el problema para saber tengo que sacar el reactivo limitante? ¿O siempre lo tengo que sacar? Siempre. Ah, listo. Siempre se tiene que sacar el reactivo limitante, a menos que en el ejercicio te aclare que tenés cantidades estequiométricas o cantidades necesarias para reaccionar. O sea, que tengan esa aclaración de no tenés todo lo necesario, no hace falta que calcules. Pero si no, si te dicen tengo X cantidad de esto, X cantidad de lo otro, tenés que calcular el reactivo limitante siempre. Buenísimo. Bien. Entonces, el primer paso que habíamos visto, ¿qué teníamos que hacer? Antes de arrancar cualquier cosa, cualquier ejercicio, Equilibrarlo. equilibrarla. Hubo gente que no me balanceó, ¿sí? Así que balancear primero.
siempre. Entonces, acá íbamos a mirar. Magnesio tenemos 1, oxígeno tenemos 2, hidrógeno tenemos 3, pero para más práctico vamos a poner 2 más 1, porque tenemos 2 de un lado y 1 del otro. Flúor tenemos 1. Del otro lado tenemos un magnesio, un oxígeno, 2 hidrógenos, 2 flúor. Habíamos dicho que los oxígenos y los hidrógenos los dejábamos para lo último, ¿sí? Por lo tanto, dentro de lo que no es oxígeno ni hidrógeno, pero que está desbalanceado, tenemos al flúor. Entonces, podemos solucionarlo teniendo 2 ácidos fluorhídricos para obtener un fluoruro de magnesio. Y tenemos cantidades estequiométricas. Entonces ahí el flúor ya lo acomodamos. Pero eso afectó a la cantidad de hidrógenos que teníamos. Entonces en total tenemos 4 del lado de los reactivos. Entonces tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Algo que es muy solucionable teniendo 2 moléculas de agua. Porque multiplico todo por 2. Y me dan las cantidades que necesito. ¿Sí? Entonces, el balanceo me decía que, o mi receta, ¿sí?, química, era que por cada un hidróxido de magnesio voy a necesitar 2 ácidos fluorhídricos para obtener un fluoruro de magnesio y 2 aguas. Entonces, ahora sí, una vez balanceado, todos felices, pasamos a responder lo que nos dicen. ¿Cuál era el siguiente paso una vez tenidos mis reactivos? El limitante. Había un paso antes. ¿Sacar los moles? También, pero La pureza. la pureza. Hubo gente que se olvidó de calcularme la pureza. Si yo tengo reactivos que no están puros, lo primero que voy a calcular es la pureza. Ahí está. Entonces, primero vamos a calcular la pureza. Y ahora esto tiene que ver más con una cuestión de entender la consigna, ¿sí? Porque varios se confundieron con lo mismo. Que me dio bronca porque venían re bien con el ejercicio y se equivocaron solo en eso. Bronca por no poder ponerles más nota. Entonces, cuando a mí me dicen que tengo una, perdón, no era mezcla. Sí, 50 gramos de una mezcla, ¿sí? Con un 85% de hidróxido de magnesio, quiere decir que mi 100% es la mezcla y de ese 100%, el 85% es lo que yo necesito. Entonces, si los 50 gramos son mi 100% de mezcla o muestra, el 85%, que es mi reactivo que necesito, ¿cuántos gramos son? Entonces, eso era efectivamente lo que tenía de hidróxido de magnesio. Que esto era 42,5. Hubo varios que lo mezclaron, o sea, lo intercambiaron de lugar. Interpretaron que 50 gramos era el 85% y que el 100% era, había que calcularlo. Entonces ahí yo lo que hice fue que en ese punto les bajé puntos por no calcular bien la pureza, pero después para lo que era el resto puse arrastre error y les consideré el desarrollo del ejercicio. Entonces nosotros teníamos 42,5 gramos de hidróxido de magnesio y 25 gramos de ácido fluorhídrico. Entonces ahora sí, al paso que dijeron los compañeros, quienes quisieran trabajar con moles en vez de gramos,
lo pasaban a moles. Si no, pasábamos directamente a calcular el reactivo limitante. Pero ¿qué pasa? Como el inciso A me preguntaba cuántos moles de hidróxido de magnesio tengo para reaccionar, en este ejercicio, mínimamente para responder el A, si después ustedes querían seguir trabajando con gramos, no había ningún problema, porque en el C había que calcular en gramos. Pero mínimamente había que pasar el hidróxido de magnesio a moles. Entonces, si ustedes trabajaban con moles, no había tanto problema, se pasaba a moles. Pero acá lo que les pedía era hacer una mínima cuenta, era pasar a moles. Después ustedes seguían con lo que ustedes necesitaran. Entonces, si yo sé que un mol de hidróxido de magnesio son... lo tengo anotado por aquí. 60,3. Es magnesio es 24 más 16 más 17 por 2. Es 58,3. Sí, eso también. Hubo un error ahí en la impresión y quedó como que la masa de hidrógeno era 2 y en realidad era 1. Eso después yo me di cuenta que era un error en la tabla de datos. Eso no les desconté puntos. Eso tranqui. Porque era un error de la impresión. Así que... Entonces, ahora que lo estamos haciendo acá, lo vamos a hacer bien. Pero tranquilos que si hay era 60,3 para lo que hicieron en el examen, no había problema. Entonces, si un mol eran 58,3 gramos, 42,5 ¿cuántos moles son? Entonces calculaban la cantidad de moles y les daba cerca de 0,7 o 0,73. ¿Sí? Creo que para los que les daba 60,3, les dio algo de 0,8. No, 0,70 también. O sea que por eso 0,70 o 0,73 no había tanta diferencia, por eso tampoco les cambió mucho el resultado. ¿Sí? Y con esto respondían A. Ahora, como varios trabajan con moles, hago el pasaje de moles, así quedan ambas cosas. Si no con gramos, también se podía resolver. Lo que tenían que hacer nada más es calcular la masa en gramos del hidróxido de flúor para saber cuántas eran las cantidades estequiométricas y cuánto era lo que nosotros realmente teníamos. En el caso del ácido fluorhídrico era 20 la masa o 21 si tuvieron en cuenta el hidrógeno con masa 2. Entonces, si un mol de ácido fluorhídrico es de 20 gramos, con 25, ¿cuántos moles son? Entonces ahí teníamos 1,25. Si era 21, les daba un poquito más, un poquito menos, era 1,19. Bueno, una vez tenido las cantidades en gramos o las cantidades en moles, estaban en condiciones de calcular el reactivo limitante. Que para calcular el reactivo limitante, ya sea con moles o con gramos, lo que teníamos que plantear son las relaciones. Si por cada 1 mol de hidróxido de magnesio yo voy a necesitar 2 moles de ácido fluorhídrico, que esto yo se las había hecho la comparativa con armar los sanguchitos. Si para el sanguchito necesito una feta de jamón y 2 de queso, si yo tengo 0,73 moles de magnesio, de hidróxido de magnesio, ¿cuánto ácido fluorhídrico voy a necesitar? Y esto les daba 1,4 o 1,46 moles de ácido fluorhídrico. A los que les dio en gramos les habrá dado que también, como el magnesio necesita más de lo que yo tengo de ácido fluorhídrico, efectivamente el ácido fluorhídrico va a ser mi reactivo limitante.
¿sí? Entonces ahí la B, mi reactivo limitante es el ácido fluorhídrico. Ahora, una vez calculado el reactivo limitante, ¿cuál era el siguiente paso? ¿El porcentaje era? No les pedía porcentaje. Estoy haciendo una reacción. Tengo los reactivos. ¿Qué voy a querer? ¿El rendimiento? Primero saber cuánto producto obtengo. Si yo estoy mezclando cosas, quiero saber qué va a salir de eso. Profe, yo en ese me trabé, me super mareé, pero bueno, porque nada, me mareé y la verdad no me salió. Bien. Por eso yo lo que les decía esto de los pasos, ser metódicos, porque cuando uno se traba, ¿sí? O está nervioso, esperen que 1,25 y 25. Cuando uno se traba, el tener un pasito a seguir, ¿sí? A veces ordena y salva las papas, ¿sí? Entonces, a veces el paso a paso es salvador. Entonces, ustedes tenían 25 gramos o 1,25 moles de ácido fluorhídrico. Entonces, cuando pensémoslo en concreto, yo estoy mirando las cosas para armar, ¿sí? Estoy buscando qué tengo para hacer una reacción, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando qué tengo para hacer una reacción, primero calculo qué voy a necesitar, cuánto, ¿sí? En qué proporciones, ¿sí? ¿Qué me va a limitar? Es decir, hasta dónde voy a poder llegar con mi reacción. Perfecto, buenas tardes, Lucas. ¿Hasta dónde va a llegar mi reacción? Y después la voy a hacer. Y una vez hecha mi reacción, quiero ver, o antes de armar mi reacción, voy a querer saber cuánto voy a obtener. Que era esto por eso la comparación de los sanguchitos o cualquier cosa de cocina, que es, yo me fijo qué tengo en la heladera. Quiero hacer estos sanguchitos. Me fijo cuánto tengo de pan, cuánto tengo de jamón, cuánto tengo de queso. Con lo que tengo, saco cuentas de cuántos sanguchitos voy a hacer. ¿Sí? Entonces, una vez que sé cuánto voy a poder hacer, ¿sí? Es lo mismo que vamos a hacer ahora, que es, yo tengo tanto de ácido fluorhídrico, tanto de hidróxido de magnesio, bueno, ¿cuánto voy a tener de fluoruro de magnesio? Si el limitante va a ser el ácido fluorhídrico, es el que me va a decir cuándo para. Y esas relaciones son, desde el punto de vista de moles, va a ser si por cada 2 moles de ácido fluorhídrico voy a obtener un mol de fluoruro de magnesio, con 1,25 moles o 1,19 en el caso de que les haya dado así, ¿cuántos moles obtengo? Entonces ahí les iba a dar la cantidad total que iban a obtener finalmente, que era 0,62 o 0,6, ahí iba a checar un poquitito, moles de fluoruro de magnesio. Algunos confundían y sacaban la masa de solo esto. Y es como decir, perfecto, esa es mi receta original, pero yo no tengo todo lo que está ahí. Tengo otras cosas, tengo otros valores. Entonces, no voy a obtener el total, voy a obtener en función de los reactivos que yo ya tengo, ¿sí? Por eso es importante calcular el reactivo limitante, porque desde ahí voy a poder calcular, ¿sí? Es como decir, bueno, perfecto, por las cantidades que deberían ser, me salen 25 sanguchitos. Me puse a hacerlos y me dan 10. Bueno, el que me calculó la masa solamente del fluoruro de magnesio de la ecuación es lo mismo. Puso las expectativas demasiado altas y estaba mal, porque tenían que calcularlo en función del reactivo limitante. Entonces, ahora sí, con los moles calculados, lo pasaban a gramos, o los que venían trabajando con gramos, hacían esto. Como el ácido fluorhídrico eran 20 gramos y tengo 2 moles, ojo para los de los gramos y los de los moles, que tenían que acordarse que equilibraron, por eso era importante, así que eran 2.
por cada 40 gramos obtengo, y el magnesio flúor 2 era 19 por 2 más 24.3, era 62,3. Entonces, si por cada 40 gramos de ácido fluorhídrico genero 62,3 gramos de fluoruro de magnesio, con 25 gramos, ¿cuántos gramos voy a obtener? Es lo mismo, pero con esto ya tenemos el valor en gramos. Y les daba alrededor de 38,94 gramos para los que hicieron con un poco diferente la masa por el tema del hidrógeno. Les dio alrededor de 38 redondos, o 38,04, 05 creo que había sido. Sí, 37,08 les daba aproximadamente. ¿Sí? Y esto era el ítem C. Como verán, no les tomé rendimiento. Fui justa porque en AT6 les pedí pureza, a los de QD les pedí rendimiento. Les hice 1 y 1. Me gustó más el de QD, ¿eh? Pero objetivamente era más fácil de pureza, chicos. Bueno, no importa. Pero esos eran los pasos. El tema era acordarse de la importancia de cada paso, ¿sí? Por eso también se los voy tratando de comparar con la reacción, ¿sí? Para que entiendan por qué no es un cúmulo de cuentas y ya. Porque si uno lo mira como un cúmulo de cuentas, es mucho más fácil marearse. Porque si ¿por cuál cuenta arranco? ¿Sí? Entonces, por eso esto de balancear, importantísimo. Fijarse si ya está balanceado. Y si no está balanceado, balancear. Después, calcular pureza. ¿Sí? Si es que hay alguno de mis reactivos que no está puro. Y cuando ya tengo la pureza, es como que yo ya sé lo que tengo para trabajar. Y ahí me fijo, perfecto, esto es lo que tengo que trabajar. ¿Hasta dónde va a llegar mi reacción con las cantidades que tengo? Y ahí saco el reactivo limitante. Joya, el reactivo limitante es el ácido fluorhídrico. Voy a tener que trabajar con ese porque llegada la reacción, yo mezclo las dos cosas a ciegas y la reacción va a terminar cuando se me termine el ácido fluorhídrico. Entonces, el total de producto que voy a obtener me lo va a dictar el ácido fluorhídrico. Calculo el producto. Una vez calculado el producto, y ahora entra la parte del rendimiento, me fijo de lo que en teoría me tenía que dar, cuánto me da en un experimento X o en un experimento 1. Si me da menos, me fijo cuánto menos y ahí calculo el rendimiento porcentual para ver en qué porcentaje obtuve el producto que yo quería. O al revés, me pasan el porcentaje y calculo la cantidad total que obtuve. Eso es como una esquemita de cómo se realizan estos ejercicios. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, en realidad me gustaría ver el examen. Sí, sí, sí. Porque hasta el punto 3, la mayoría es como que lo hice parecido. Hay alguna que otra cosita que le puedo restar, pero el punto 4 sí, obviamente no lo hice como usted. Bien. Bueno, entonces, después, para los que ya me pidieron, ya los tengo anotados, así que apenas termine la clase les mando una foto con sus resultados. Y para los que no, me avisan y yo les mando. Profe, Sí, ¿se puede, puede mandar los dos exámenes como para después practicar? Después de que entrega todas las notas. creo que el primer examen está subido ya en lo que es la pestaña de tutorías. Ah, sí, cierto que una de las chicas lo había hecho. Sí, justo tomaron el ejemplo del suyo de... No, miento, el de Cudi está resuelto, si no me equivoco.
Así que ahí tienen el segundo. Y para los de T6, de última me piden su parcial y les mando las correcciones y ahí tienen ambas cosas. Bien. Bueno, entonces avanzamos para arrancar, aunque sea un poquito la teoría, porque es un poco larga, pero a favor nuestro, lo que... depende de lo que usted, o sea, ahí recomiendo viendo un análisis de su parcial. Si ustedes ven que fueron puras distracciones o errores de nervios, ¿sí? Para no poner calificativos que no están buenos. Si ustedes ven que fueron errores de nervios y que ustedes el tema lo saben, ahí queda a criterio de ustedes. Ahora, si ustedes ven que es un tema que les cuesta y que no saben si van a llegar a prepararlo en una semana, preferible quedarse con el aprobado, meterle a los conceptos del segundo parcial, cosa de que ustedes van a tener más tiempo para reforzar y en el integrador llegan perfectos porque tienen más tiempo. Por eso tienen que evaluar ustedes. Si el tema ustedes ya lo saben y dicen, me perdí la promoción por nervios, ahí lo veo con un poco más de cariño. Ahora, si ven que es un tema que cuesta mucho, ¿sí? Y que no llegan objetivamente a prepararlo o van a llegar con nervios, no sé si está bueno, ¿sí? Pero por eso les digo, eso, el verdadero, ustedes son adultos, sabrán, es presencial y escrito. El recuperatorio es el lunes, sí. Por eso, cada uno ahí va a sacar sus propias conclusiones de qué les sirve y qué no. También ustedes lo van a ir evaluando con sus otras materias, porque eso también es una realidad. Si ven que el recuperatorio se les pega con algún parcial de otra materia que quizás es primera fecha o es un tema que les cuesta más, ahí ustedes van a ir viendo según sus tiempos también. Que eso a mí me excede. Bien. Bueno, entonces avanzamos un poco con nuestro siguiente tema, que yo quedé en subirles, me falta subirles al campus porque quería editarle algunas cositas. Así que ahí les muestro. Pero hoy vamos a comenzar con lo que es cinética química, ¿sí? Que nosotros, si bien vimos gases la última vez, ¿sí? Cinética química viene a complementar lo que vimos en reacciones, porque hasta acá vimos, ¿sí? Que las reacciones suceden y listo, ¿sí? Y vimos que el rendimiento era afectado por X factores, ¿sí? Y no nos pusimos a indagar. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo hacer una reacción que parpadearon y ya ocurrió, que una reacción que están 14 horas esperando a que termine el proceso. Entonces, cinética química, ¿sí? Implica el estudio de la tasa o velocidad a lo que ocurre un proceso químico. Y ese estudio a nosotros nos va a permitir obtener cierta información que a nosotros nos beneficie para la reproducción de esas reacciones químicas, ¿sí? O también cuando son reacciones químicas muy rápidas y no nos permiten estudiar los factores intermedios o los fenómenos intermedios, hacerlas más lentas, o las reacciones químicas que son muy lentas, ver qué cosas podemos modificar para que sean más rápidas, ¿sí? Entonces, cinética química está muy bueno desde el punto de vista práctico, ¿sí? Porque el aprender y el entender este aspecto de nuestras reacciones químicas son recontra aplicables a lo que nosotros necesitamos en el laboratorio.
Entonces, además de información sobre la velocidad a la que ocurren las reacciones, cinética también nos aporta información sobre el mecanismo de reacción, ¿sí? Porque en lo que nosotros vemos como ecuación química, que es reactivo más reactivo, flechita producto, pasan otras cosas que nosotros no sabemos, ¿sí? Que suceden entre medio para llegar a ese producto final. Hasta podríamos decir pasos intermedios, pero que en la velocidad, en lo que es el mecanismo completo, ¿sí? Nosotros al ver solo el punto inicial y el punto final, nos perdemos de esa información que puede estar interesante para nosotros. Entonces, una visión a nivel molecular de todo ese caminito que hacen los reactivos hasta los productos va a ser interesante porque a veces los productos o los subproductos que ocurren en pasos intermedios a veces son tan interesantes como el producto final para nosotros o para los fines que tenemos. Entonces está bueno poder ver cada paso. Es como si nosotros hiciéramos una cámara lenta, ¿sí? En esa reacción química para poder sacarle jugo a toda la información que nos puede brindar. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son la escala de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros veíamos cuando se excita un electrón al pasar de un nivel al otro, que sucede en el orden de 10 a la menos 15 segundos. O sea, en lo que parpadeamos pasaron 800 millones de veces. Lo que ocurre en un segundo, una explosión, 10 a la 9 segundos, que son 30 años, la oxidación de un barco. Y, por ejemplo, las estructuras geológicas, ¿sí? Que son 30 millones de años, ¿sí? Está bien, a nosotros nos cuesta re poquito destruir esas cuestiones geográficas, pero hasta que se formaron solitas, tardaron 30 millones de años. Entonces, factores que afectan a las velocidades de reacción, ¿sí? Por un lado, el estado físico de los reactivos. No es lo mismo si están en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Porque en el estado en el que estén va a afectar a las interacciones que tengan con cada reactivo entre sí. Por eso vieron que en las ecuaciones de reacción nosotros aclaramos cuando es sólido, cuando es líquido, cuando es gaseoso, o cuando está en una solución acuosa. Después las concentraciones de los reactivos, ¿sí? Porque dependiendo de la concentración que esté, va a ser la cantidad que usemos efectiva, ¿sí? Entonces, cuanto más haya, a veces es mejor y a veces es peor, ¿sí? Porque enlentece el proceso o compite, que eso lo vamos a ver más que nada cuando veamos equilibrio químico, que es la unidad siguiente. Bueno, en realidad, la subunidad siguiente. La temperatura de reacción. Vieron que nosotros cuando vimos, por eso era importante ver estados de la materia antes, vieron que hablábamos de los sólidos, los líquidos y los gases, y cómo la temperatura afecta a esos estados y al movimiento y vibraciones que tienen, en realidad más que las vibraciones, a los movimientos y colisiones de nuestras moléculas o compuestos. Entonces, no va a ser lo mismo una reacción a bajas temperaturas y a altas temperaturas. Así como también hay algunos reactivos que son sensibles a la luz. Entonces, si hay luz, perdón, no son sensibles a la temperatura. Entonces, si hay temperatura, hay uno de los reactivos que muere. Entonces, no ocurre la reacción. Y la presencia de un catalizador, que hoy vamos a definir lo que es un catalizador y cómo nosotros lo podemos aprovechar. Si llegamos. Catalizadores lo dejamos más para lo último, así que si no llegamos hoy lo vamos a ver el viernes. Ahora vamos a nuestros primeros puntos, el estado físico de estos reactivos. Como habíamos dicho, en sólidos, líquidos y gases teníamos diferente movimiento, diferentes interacciones y veíamos cómo del sólido al gas aumentaban los movimientos, ¿sí? Los choques o colisiones de nuestros reactivos. Entonces, lo más probable es que cuanto más fácilmente choquen los reactivos, más rápidamente reaccionen. También es una cuestión que acá nos ponemos matemáticos, es una cuestión de probabilidad. Si yo lo tengo quietito,
se va a quedar en su lugar interaccionando con los suyos, mientras que si está moviéndose constantemente va a tener más probabilidades de chocarse con otro de los reactivos, ¿sí? Y reaccionan. Otra de las cuestiones es si las reacciones homogéneas suelen ser más rápidas, ¿sí? Porque ahí hay una... Tiene que ver con lo que vimos de las interacciones y las fuerzas intermoleculares. Cuanto más beneficiosas sean esas interacciones, se van a acercar, o sea, no se van a repeler y por lo tanto ahí van a poder reaccionar mucho más rápido. Después, lo que son las reacciones heterogéneas, ¿sí? Que involucran sólidos, son más rápidas si se aumenta el área de la superficie. Es decir, un polvo fino reacciona más rápido que una pastilla o una tableta. No desde el punto de vista de reacciones, pero lo podemos llevar a el uso de la sal gruesa y la sal fina, ¿sí? Cuando queremos disolverla en el agua. Habrán visto que no es lo mismo que la sal gruesa que la sal fina a la hora de mezclar, ¿sí? O el famoso se me hidrató, se me humedeció el azúcar, entonces no es lo mismo el famoso terrón de azúcar, que es un bodoque, que los granitos de azúcar, se van a disolver mucho más rápido. Esto pasa lo mismo, si yo tengo un polvo fino, va a reaccionar más rápido porque la superficie del compuesto va a ser mayor, ¿sí? Que toda una pastilla o una tableta. Y esto también tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto, que las partículas superficiales, ¿sí? Van a estar interaccionando van a estar interaccionando en menos dimensiones, ¿sí? Que un polvo fino. Que esto, calculo que se entendió, pero por las dudas les muestro para que se entienda un poco más. Que son conceptos. Perdón, unidad 5. Recién vi, perdón, el mensajito. Que estos conceptos de lo que es el área superficial después se aprovecharon para otras, ¿sí? Por eso química general e inorgánica e introducción a la química están buenas para dar pie a cosas que ustedes van a ver más adelante. Por ejemplo, todo lo que es la parte de nanotecnología precisamente se basa en este aumento de área superficial. Pero fíjense que cuando yo tengo, por ejemplo, todo un cubo, ¿sí? Lo que va a interaccionar con mi agua, ¿sí? Va a ser más que nada la superficie. Y a medida que se vaya como deshaciendo el cubito, de a poco van a ir interaccionando las que están adentro, ¿sí? Que están interaccionando a todos los lados, ¿sí? Haciendo un zoom acá, ¿sí? O mejor, acá. Yo voy a tener partículas que van a estar así, que van a poder interaccionar, pero las que estén acá y acá, estas no van a poder interaccionar rápido, ¿sí? Ahora, si yo el equivalente en cubito lo desarmo y me queda todo así, esto va a interaccionar acá, 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 ¿sí? Alrededor de todo el circulito. Entonces va a reaccionar mucho más rápido porque van a estar en la superficie proporcionalmente más, entonces van a ocurrir mucho más rápido. ¿Ahí se entendió? En lo que es el aumento de área superficial. Buenísimo. Si no, cualquier cosa me dicen. Y seguramente a la diapositiva le voy a agregar una imagen
que está buena para mostrarles lo que ocurre en el aumento de área superficial. ¿Ya está en el campus? Profe, no mire. Si está en el campus, No ya está en el la... campus. No está en el campus, porque le quería, por este tipo de cosas, quería ver hasta dónde se entendía y agregarle algunas imágenes más, así que después ya se las subo editada. Ahí está. Bien. Entonces, siguiendo, el estado físico de los reactivos va a ser determinante, no sé si la palabra sería determinante, pero sí va a afectar o va a ser considerado un factor o variable que afecta a las velocidades de reacción. Ahora, las concentraciones de reactivo, ¿sí? Generalmente, por eso yo era lo que les decía, el aumento de la concentración de reactivo generalmente aumenta la velocidad de reacción, porque cuantas más moléculas haya, se producen más colisiones. Entonces, si yo tengo soluciones concentradas, ¿sí?, de nuestros compuestos, probablemente me encuentre con mayores probabilidades de que colisionen y reaccionen entre sí. Acá hay algunas imágenes de reacciones un poco más divertidas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos lo que son las lana de hierro, ¿sí?, que son las virulanas, calentada en aire, ¿sí?, con un 20% de oxígeno. Y fíjense cómo reacciona, se ve el rojo, pero también se oxida a trióxido de hierro lentamente. Entonces, primero hay una reacción con liberación de calor, ¿sí?, haciendo este fueguito, y también ocurre una oxidación, porque está interaccionando con oxígeno. O sea que si escribiéramos la reacción sería Fe del hierro más O2, y esto lo que está provocando es una oxidación, pasándola a hierro 2, oxígeno 3. Después balancearla, ¿no? Pero yo les doy los ingredientes. Mientras que en el otro, ¿sí?, acá, fíjense que una partecita está reaccionando. En esta, y lento. En esta, estamos usando lo mismo, pero en una atmósfera de 100% oxígeno. Y fíjense cómo se quema vigorosamente, traduciéndolo, formando trióxido de hierro muy rápidamente, ¿sí?, que se va a estar formando acá abajo. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue aumentar la concentración del oxígeno en el aire, ¿sí? El aire, si lo miráramos desde el punto de vista de pureza, teníamos un 20% de pureza de oxígeno, mientras que en el segundo caso tenemos un 100% de pureza de oxígeno. Por eso también, con esto agrego, acoto a lo que habíamos hablado del tema de los recuperatorios. A veces también conviene que si ya lo aprobaron y después tienen la instancia de integrador, como esta materia, varias asignaturas pasa lo mismo, los temas están anidados, en la medida que vayan aprendiendo los otros, terminan repasando los que quizás costaban. O al revés, les sirve reforzar para la instancia del recuperatorio y después entender mejor los temas del segundo. Por eso también es a criterio de cada uno. El tercer factor que habíamos dicho era la temperatura, ¿sí? Otra vez, por eso es el generalmente, porque es unas comillas, como hablábamos de las generalidades en la tabla periódica. En la química todo es un generalmente, mayoritariamente, porque siempre hay alguna excepción. Entonces, para la velocidad de reacción, generalmente aumenta con el aumento de la temperatura. Porque a mayor temperatura, las moléculas aumentan su energía cinética, ¿sí?, porque está relacionada con esta temperatura. También tiene que ver, ¿sí?, más que nada con el tema de las interacciones no covalentes o fuerzas intermoleculares, que a mayor temperatura yo le estoy entregando energía para romper esas fuerzas, entonces, al no estar tan unidas, tienen mayor movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? A temperaturas más altas, las moléculas se van a mover más rápidamente,
lo que aumenta el número de colisiones y la energía que poseen las moléculas durante las colisiones. Pero, como les dije, puede haber excepciones. En algunos casos, pero esto ya metiéndonos en otros tipos de reacciones, puede haber, ¿sí?, casos en que el aumento de temperatura genere productos diferenciales. Es decir, si yo trabajo con una determinada temperatura me da el producto A, pero si yo trabajo con una temperatura 2, me da el producto B, ¿sí? Por eso generalmente aumenta la velocidad de reacción, pero en otros casos puede hasta diversificarme los productos. Y finalmente, lo que es la presencia de... venimos bien, a ver. Sí. La presencia de un catalizador, ¿sí? Los catalizadores los vamos a ver como un facilitador de la reacción, ¿sí? El agregado de un catalizador va a ser que una reacción que normalmente sería lenta o que no, o lenta o que normalmente en las condiciones dadas no funcionaría o generaría muy poquito producto, suceda o suceda más rápido. Pero ¿qué pasa? Estos catalizadores nosotros no los vamos a tener en cuenta para lo que es la ecuación equilibrada general. ¿Por qué? Porque su presencia interviene en la obtención del producto, pero no reacciona con el producto en sí mismo. Es como decirles, lo tengo en reactivos y en productos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, se anularía. Entonces, normalmente en una ecuación química nosotros lo vamos a indicar, ¿sí?, arriba de la flechita, como diciendo, esta reacción ocurre con estos reactivos usando este catalizador o este facilitador, como que las variables las vamos a poner sobre la flechita y me da estos productos. Entonces, lo que vamos a ver es que los catalizadores afectan los tipos de colisiones, mayoritariamente cambiando el mecanismo, ¿sí? Porque va a intervenir ahí en esa mezcla. Por lo general lo que hace es mi reactivo 1 interacciona con mi catalizador, facilitando la interacción con el reactivo 2, ¿sí? Entonces cambia el mecanismo, ¿sí? Ahora, los catalizadores son críticos en muchas reacciones biológicas. Yo no sé cuántos ya cursaron biología. ¿Alguno cursó biología? Sí, profe, yo la cursé. Sí, profe. Bien. ¿Y llegaron a ver lo que es el rol de las enzimas? Sí, va, Bien. yo sí. Las enzimas Sí, profe. son catalizadores, ¿sí? Son reacciones químicas, más que nada implicadas en lo que es el metabolismo, pero funcionan a modo de catalizador. La reacción no pasaría tan fácil o tan rápido si no estuviera la enzima interviniendo, ¿sí? Bueno, acá el catalizador es un catalizador químico. Las enzimas son catalizadoras biológicas. Ahora, En introducción a la biotecnología también explican con el tema de los bioreactores y todo eso. perfecto, bien. Ahí justo me estaban diciendo también. Lo vemos también en Introducción a la Biotecnología, perfecto. Y también se van a encontrar con que en biología tengan catalizadores químicos, ¿sí? Ahora justo no se me viene ningún ejemplo, después se los busco como datazo o datos interesantes de la química que se mezclan con lo que ustedes están estudiando. En alimentos también se utilizan muchísimo los catalizadores, más que nada todo lo que son los procesos de fermentación, esto de los bioreactores. Los catalizadores funcionan muy bien, pero es esto, otra vez, son posibilidad de modificar para que aumente modificar la velocidad de mi reacción. Ahí estamos trabajando. Lo que son fermentaciones no deja de ser una reacción química en los alimentos, los bioreactores, producción de proteínas o diferentes componentes donde yo quiero controlar los tiempos de la reacción. Ahora,
acá nos metemos en lo que es quizás un poco más denso, ¿sí? Que lo vamos a seguir reforzando, eso quédense tranquilos, que es efectivamente cómo es la velocidad de reacción. Porque hasta acá vimos los factores a grandes rasgos. Pero ¿cómo determinamos si una reacción va a tardar 3 segundos, 40 minutos o 4 días? Entonces, por un lado, primero vamos a necesitar definir a la velocidad de reacción como aquella velocidad que es un cambio en la concentración durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros en este caso vamos a determinar como velocidad de reacción a este cambio de concentración en el tiempo. Entonces, nosotros vamos a poder expresar tanto la velocidad de generación de producto como la velocidad de pérdida de reactivo, ¿sí? Porque en realidad, en la medida que se vaya consumiendo el reactivo, va a ir generándose el producto. Entonces, evaluando ambas concentraciones, nosotros podemos ir sacando información. Y esto se va a expresar como delta concentración, ¿sí? Este triangulito se lee como diferencial o delta concentración, dividido o en función del tiempo. ¿Sí? Que nosotros sí lo podemos, si decimos el triángulo sería cambio en, ¿sí? Acá es un poco más grotesco, pero en lo matemático se le llama diferencial o delta de concentración sobre delta o diferencial de tiempo. Pero si nosotros lo queremos pasar a nuestro idioma, el triangulito va a significar cambio en la concentración sobre cambio en el tiempo. ¿Sí? Las corchetes siempre es concentración molar, entonces cuando ustedes quieran hablar de la concentración molar, van a poner entre corchetes el reactivo, el producto, y bueno, delta T, que sería el representa el tiempo. Ahora, las velocidades que se miden, ¿sí? Vamos a ver que hay velocidad promedio, velocidad instantánea y velocidad inicial. Porque vamos a ver que no es lo mismo las diferentes velocidades, o mejor dicho, piénsenlo a muy grotesco modo, no es lo mismo la velocidad cuando arrancan la carrera que cuando la terminan. Por lo general, la velocidad final no se mide, ¿sí? Porque es muy lenta, ¿sí? Porque ya es el último tramo. Por lo general se mide la velocidad inicial porque es la más rápida, ¿sí? Entonces, por lo general, uno va a tratar de apuntar a modificar los parámetros para que se mantenga como una velocidad inicial. La velocidad promedio para ver el total, ¿sí? De la reacción. Y la velocidad instantánea es para ver puntos estratégicos en la reacción. Por eso, por lo general, no se mide o no se tiene en consideración la velocidad final. En un estudio de cinética, sí va a aparecer la velocidad final, ¿sí? Porque uno hace un gráfico, ¿sí? Desde el punto inicial hasta el punto final, hasta que llegue a lo más cercano a cero de reactivos y lo más, no te diría al 100, pero lo más parecido al 100 de productos. Esto otra vez nos volvemos a estequiometría en función del producto que yo espero obtener. Pero como vimos, a veces el rendimiento puede ser afectado, entonces por eso siempre nos basamos en los reactivos. Entonces, control de la velocidad de reacción, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de una reacción, ¿sí? Donde tenemos carbono 4, hidrógeno 9, cloro, ¿sí? Es un compuesto orgánico, más agua. Y eso lo que hace, ¿sí? Es generar un alcohol y ácido clorhídrico. ¿Sí? Esto es una reacción ejemplo. Pero fíjense que acá se midió los datos de la reacción de estos dos compuestos, pero que midieron, como les decía, la concentración del reactivo en solución.
y cuánto tiempo tardó. Entonces ahí yo lo que estoy viendo es, o controlando, es la velocidad de consumo de mi reactivo en el tiempo. Entonces ahí calculo delta, concentración de mi reactivo, sobre delta de tiempo, o diferencial de tiempo. Entonces de esa forma yo voy sacando la velocidad inicial, puedo calcular una velocidad promedio y puedo evaluar una velocidad en cada instante. ¿Sí? Entonces, la velocidad de una reacción se va a medir utilizando la concentración de un reactivo o un producto a lo largo del tiempo. En este caso particular, que les decía que suele ser mucho más sencillo, es controlar el reactivo. Pero en este caso controlamos el reactivo 1, por así decirlo, porque el agua, en este caso, al ser el reactivo estar en solución acuosa, es un poco más difícil evaluar la concentración del agua. ¿Sí? Porque no va a quedar completamente en ácido clorhídrico. Va a haber agua también, entonces no terminaría nunca la reacción. Eso también ser prudentes en qué reactivo uno está evaluando. Ahora, la velocidad promedio se calcula mediante el cambio en la concentración dividido en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos evaluar el promedio de ese tiempo. Y acá la tabla lo muestra en función de las velocidades promedios para una variedad de intervalos. Pero todos estos datos se pueden usar, ¿sí? En lo que se llaman gráficos de velocidad. Perdón, ¿eh? Ay, no, yo no. Mensajito. Acá. No, pero se las puedo agregar. En realidad sería concentración 1, concentración 2 menos concentración 1, o concentración 1 menos concentración 2, tiempo 1 menos tiempo 2. Entonces ahí ustedes hacen un diferencial, o sea, el cambio en la concentración y el cambio en el tiempo. Por ejemplo, para la velocidad promedio que está acá, la primera, yo tomo estos dos valores, ¿sí? Y lo que hago es, de mi concentración inicial menos la concentración final, 0,1 menos 0,0905, dividido tiempo inicial menos tiempo final. Entonces ahí me va a decir que tuve un consumo de 1,9 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y por lo general se pone un menos acá porque la velocidad, ¿sí? No es una velocidad negativa. Nos va a dar negativo por una cuestión de que esta es una velocidad de consumo. ¿Sí? En una velocidad de generación de producto nos va a dar positivo porque es algo que va aumentando en el tiempo. Acá va a ir disminuyendo la concentración hasta alcanzar lo más cercano a cero. Y con respecto a la pregunta que me hacían, igual después les pongo la fórmula para que quede más clarita. Con algún ejemplo así les queda completo. Pero con respecto a lo que preguntaba Leandro, creo que era Leandro, a ver. A la pregunta de las enzimas, sí, las enzimas están en todos lados. Las proteínas no se las van a sacar de encima nunca. En el ciclo de Krebs también. Y con respecto a la pregunta de la velocidad final, fíjense cómo acá tenemos la diferencia entre 800 segundos y 10.000 segundos. Y el único cambio fue 0,02. O sea que ahí ya se está planchando. Por eso mucho no se evalúa la velocidad final, porque es muy lento, porque es lo último, el verdadero último orejón del tarro. Entonces cuesta más que interaccionen los diferentes reactivos en un mar de producto.
Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de la cinética química, un gráfico muy representativo es este gráfico de velocidad de la concentración del compuesto que nosotros estemos evaluando, ya sea reactivo o producto, en función del tiempo. Ahora, lo que es este gráfico nos va a brindar más información sobre la velocidad porque podemos hacer un análisis del punto por punto. Por ejemplo, la pendiente de la curva en algún momento dado es lo que nosotros vamos a llamar velocidad instantánea. Acá es donde matemática y principalmente análisis matemático cobra sentido porque utilizamos estos análisis de gráficos para sacar información instantánea, ¿sí? Entonces yo puedo decir, según el punto que a mí me interese, por ejemplo, en qué punto la velocidad es mucho más rápida, ¿sí? O sea, donde está mal dicho, ¿no? Pero en qué punto mi reacción es mucho más rápida. Entonces, en donde la velocidad es la máxima. Entonces ahí yo digo, bueno, este punto es el que me interesa. Acá es donde ocurre más rápido. Ahora, la velocidad instantánea en lo que nosotros conocemos como tiempo cero es al que nosotros vamos a llamar velocidad inicial. Como la velocidad final bastante plancha, por lo general tiende a cero, entonces por eso también suma a que no tenga tanto interés. Entonces acá ustedes pueden ver la instantánea del inicial, la instantánea de este momento dado. Importante, las velocidades de reacciones normalmente disminuyen con el tiempo. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía. A mayor cantidad de moléculas que están interaccionando, más rápido va a ser porque tenemos más probabilidades de que colisionen. Pero a medida que va avanzando la reacción, como voy a tener cada vez menos cantidad de reactivo que colisione, la velocidad va a ir disminuyendo, porque tengo menos probabilidades de chocarse. Y es más, tiene más probabilidades, a medida que pasa el tiempo, tiene más probabilidades de chocarse con el producto que con el otro reactivo. ¿Sí? Por eso hay ciertas modificaciones que ustedes van a ver, seguro vieron en bioreactores, ¿sí? Como a veces los bioreactores lo que van haciendo es, bueno, a medir, si tienen la forma de distinguir, a medida que voy generando producto, me lo voy llevando. Entonces, si yo me lo voy llevando, no obstruye la reacción y mantengo la velocidad, ¿sí? Ahí es un factor que a nosotros nos resirve y genero más producto más rápido. Hasta ahí como venimos. Bien, profe. Bien. Acá, yo me fui. Ah, se me había pasado una. Bien. Igual, viendo el tiempo, ya son las 8, ¿sí? Por el tema de velocidades relativas. Les introduzco esto y los dejo libres. Lo que son las velocidades relativas, ¿sí? Tienen que ver, ¿sí? Con esto que veníamos hablando de que estas velocidades o tasas se siguen utilizando un reactivo o un producto. Ahora, una pregunta que nos podríamos hacer. ¿Esto da la misma velocidad para cada reactivo y producto? La velocidad de aparición o desaparición de cada especie, ¿de qué depende? Y esto, efectivamente, va a depender de la estequiometría, ¿sí? Porque si yo necesito que para que ocurra la reacción chocarme con 1 o 2, ¿sí? O tengo una relación 1-1 de reactivos, es una cosa. Pero si tengo 1-2, es otra. Entonces, la estequiometría va a ser muy importante. Así que vamos a volver a otro de nuestras razones fundamentales. Balancear primero. Porque si yo no sé cuánto voy a tener de cada cosa en la reacción o cuánto voy a necesitar de cada reactivo en la reacción, va a afectar también a la velocidad.
Entonces, si seguimos manteniendo el ejemplo anterior, tenemos una relación 1-1, tanto de reactivos como de productos, ¿sí? Entonces, los valores en este caso serían lo mismo, solo que vamos a tener signos opuestos porque el reactivo va a ser una velocidad de consumo y el producto va a ser una velocidad de producción, ¿sí? O de obtención. Entonces, la pregunta que se llevan para ¿cómo se dice? Pregunta abierta hasta la próxima clase o hasta que yo le suba la diapositiva. ¿Qué pasa si la ecuación no es 1-1? ¿Cómo va a afectar esas velocidades relativas para, por ejemplo, acá les dejo la formulita, pero pueden pensarlo para otras? Por ejemplo, cuando tengo reactivos que tienen relación 2-1, por ejemplo, las que vimos en el parcial. Entonces, fíjense ahí cómo eso va a afectar. Lo dejamos por hoy acá, después avanzamos con la próxima clase. Con esto ustedes creo que ejercicios todavía no pueden hacer, ya les digo. Acá está. Ustedes tienen... No, por ahora no pueden hacer ningún ejercicio, ¿sí? Aparte van a tener constantes que todavía nosotros no vimos, etcétera. Así que por ahora quédense con esta teoría que vimos hasta el momento y el viernes terminamos de ver la teoría. Profe, perdone, no escuché, entonces no podemos hacer ningún ejercicio, ¿no? No, pueden ir mirando nomás que el formato que tienen, las ecuaciones, si hay algunas para balancear, para practicar, pero en realidad como todavía no nos metimos en lo que son las fórmulas con constantes, qué factores hay que tener en cuenta, etcétera, todavía no. Ah, bueno, dele. Gracias, profe. Dale.